Bien, se quiere bombear etanol de grado alimenticio a 50 grados Celsius, con una presión en el tanque de 1,2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y nos preguntan si se cumplen los requerimientos de la altura neta positiva de aspiración requerida. Bien, ¿qué es el AMPA o altura neta positiva de aspiración? Es un parámetro que nos permite determinar si la bomba puede funcionar correctamente sin entrar en cavitación. Es decir, cuando la presión del fluido desciende por debajo de la presión de vapor, las moléculas del líquido pasan al estado gaseoso, se forman burbujas y esas burbujas se van desplazando de una zona donde la presión es más baja hasta zonas donde la presión es más elevada. Y así se produce la implosión, o sea, de esas burbujas, como si el líquido las aplastara. Entonces esto debilita el material y puede generar picaduras, oxidaciones, además, bueno, de ruidos y vibraciones. Todo esto deteriora los equipos. Entonces, para que se cumplan los requerimientos, el AMPA o altura neta positiva de aspiración disponible tiene que ser mayor al requerido. Bien, ¿y cómo calculamos el AMPA? ¿De qué factores está dependiendo? Bien, va a depender entonces de toda la zona de aspiración. Es decir, va a depender de la altura a la bomba, ¿no?, de donde está el fluido. Supongamos que acá llamamos de donde parte el fluido punto 1 y el nivel de la bomba va a ser 0, nuestro nivel 0, el nivel de referencia. Entonces, el AMPA va a depender de esa altura, que la vamos a llamar Z1, luego va a depender de la variación de las presiones, ¿sí?, entre la presión en 1 menos la presión de vapor del fluido a la temperatura a la cual está trabajando, por ejemplo en este caso a 50 grados. Lo vamos a dividir por la densidad y por la gravedad para que las unidades nos queden todas en metros. Es decir, estamos haciendo como un balance de energía en la zona de aspiración. Y a esto le vamos a restar las alturas por rozamiento en la aspiración. Vamos a llamar HF aspiración. Bien, entonces, este va a ser nuestro AMPA disponible en la instalación. Y lo vamos a comparar con el AMPA requerido. Bien, para eso nos tienen que decir cuál es el AMPA requerido de nuestra bomba. Supongamos que es de 12 metros el AMPA requerido. Bien, lo que nos faltaría calcular también es la presión de vapor para saber cuál es. Para eso, como es etanol, vamos a ir a la fórmula de Antoine, que dice que el logaritmo de la presión de vapor es igual a 8,044. Bueno, esto está tabulado, ¿sí? Hay tablas que nos dan estos valores. Yo quiero averiguar cuál es la presión de vapor a la temperatura de 50 grados. Quiere decir que aquí voy a reemplazar por 50 más 273. Me da un valor de 210 milímetros de mercurio. Bien, yo lo voy a convertir a Pascal porque luego lo voy a tener que utilizar aquí y tiene que estar en el sistema internacional en Pascal. Valor de 27.631 Pascal aproximadamente. La fórmula de Antoine la utilizamos porque trabajamos con etanol para averiguar la presión de vapor. Si tuviéramos que trabajar con agua, entonces iríamos a la tabla de vapor de agua para averiguar la presión de vapor. Bien, entonces
Lo que nos quedaría por averiguar sería los coeficientes de rozamiento. Ya tenemos acá tabulados el del codo, el de estrechamiento brusco, válvula de compuerta totalmente abierta. Acá vemos que este término del estrechamiento tiende a 0 porque hay un cambio muy drástico de dimensiones, ¿no? Del diámetro del reactor contra el diámetro de la tubería. Bien. Nos quedaría por calcular el rozamiento por el largo, el grande, ¿no? Sería caso grande, que dependería 4 veces del factor de Fanning, que supongamos que es dato el factor de Fanning, si no lo tendríamos que buscar en tablas, por el largo sobre el diámetro, es decir, 4 por 0,0012 por el largo, que era dato 25 metros, dividido el diámetro, expresado en metros, punto 8, 0,8 sin unidades, ¿no es cierto? Porque en metros se simplificaría. Bueno, ahora estaríamos en condiciones de calcular directamente el AMPA. Lo que podríamos hacer también es sacar los K totales. Si sumamos, entonces tenemos 0.3 del codo, 0.5 del estrechamiento brusco y la válvula 0.15 más el factor por largo 0.8, y esto nos daría 1,75. Ahora sí, será igual. Z1, 2,5 metros. Más presión en 1,2 kilogramos por centímetro cuadrado, que es aproximadamente una atmósfera. Lo convertimos a Pascal, entonces sería 120.000 pascal. Menos la presión de vapor, que recién la hemos calculado, 27.631 pascal. Dividido la densidad, 761 kilogramos por metro cúbico, por la densidad, menos 1,75, y lo tendríamos que multiplicar por la energía cinética, es decir, la velocidad al cuadrado dividido 2 por la gravedad, ¿sí? Para que quede expresado en metros. Por lo tanto, nos quedaría por calcular la velocidad. Bien, la velocidad, lo podemos hacer aquí el cálculo, será igual al caudal volumétrico dividido el área. Nos daría una velocidad de 2,83 metros por segundo. O sea que acá tendríamos entonces 2,83 metros por segundo, todo elevado al cuadrado, dividido 2 por 10 metros por segundo al cuadrado. Sería 12,14 metros, ¿no? Pascal es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es newton, dividido metro cuadrado. Kilogramo se simplifica, metro segundo al cuadrado, y luego metro cuadrado con metro cúbico quedan metros. Nos daría 0,7 y la unidad metro, ¿sí? Acá quedaría metro cuadrado segundo cuadrado, simplificado. O sea que el AMPA disponible nos daría igual a 13,94 metros, que a su vez es mayor que los 12 metros requeridos. Por lo tanto, la bomba no cavitará. Bueno, en este caso tenemos la ventaja de que el tanque está por arriba de la bomba, ¿no? Peor hubiera sido el caso que el inverso, ¿no? Que la bomba estuviera arriba del tanque, porque el Z hubiera sido negativo. Otra cosa que nos pueden preguntar es, por ejemplo, hasta qué temperatura, ¿sí? se podría trabajar con el fluido para que hasta que cavite, ¿no? O sea, ¿cuál sería la temperatura máxima a la que se podría trabajar para que sin que exista la cavitación? En ese caso, entonces, en función del AMPA requerido, que son los 12 metros, tendríamos que
calcular la presión de vapor y luego con la fórmula de Antoine ver a qué temperatura corresponde esa presión de vapor.